a croeso i Gales con Marian. A croeso i'r fideo yma. Marian dwi. En este video vamos a hablar sobre el femenino y el masculino en Gymraeg. El galés, tal como el español, tiene dos géneros, masculino y femenino. Todos los sustantivos son o masculino o femenino y la oración en la cual se encuentran va a cambiar dependiente del género. ¿Cómo vamos a saber si una palabra es masculino o femenino en galés? Una manera de saber es buscar en el diccionario. Si encontrás la palabra con EG en u currewaid, es masculino. Si al lado de la palabra ves EB, es en u pennewaid, femenino. ¿No tenés diccionario y no tenés tu amigo para preguntarle? Elige masculino. Hay muchos más sustantivos masculinos en galés que femeninos. Así que tenés una probabilidad mucho más alta que sea masculino. ¿Encontraste la palabra en una frase, en una oración? Mira alrededor de ella. ¿Hay una mutación? Palabras femeninas mutan después del artículo. Sustantivos masculinos, na. Los sustantivos femeninos también causan una mutación en el adjetivo. Sustantivos masculinos no causan una mutación. De poco a poco vas recordando qué palabras son femeninas y cuáles son masculinos. Pero hay más para ayudarte. La mayoría de los instrumentos de música son femeninos. Árboles y plantas, femeninos. La ropa es casi siempre femenino. Dinero, países, ríos y idiomas son femeninos. Y muchos materiales y sustancias son masculinos. Días, meses y estaciones son masculinos. Pero años, semanas y horas, femeninos. Hay algunas terminaciones en palabras que pueden ayudarte también. Estas terminaciones son casi siempre femeninas. Mira. Como dije antes, hay mucho más sustantivos masculinos en galés que femeninos. Así que a veces es útil aprender los sustantivos femeninos. Lo que sigue ahora es una lista de los 200 sustantivos femeninos más comunes en galés, para los que quieren estudiar. Una cosa más. Aunque ki es una palabra masculina, si mi perro es una perra, hablaré con he. Y aunque kath es una palabra femenina, si mi gato es un macho, hablaré sobre él con vo o o. Las palabras cariat y papi son masculinos, gramáticamente masculinos, así que siguen las reglas de sustantivos masculinos. Pero
cuando quiero hablar sobre la persona, cambio a mayo o he, depende del sexo. Tayaun. Recuerda que no pasa nada si olvides si una palabra es masculino o femenino y si necesitas mutar o no. Todo el mundo te va a entender.